Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de hemostasia, que se refiere literalmente a la interrupción de la salida de sangre desde un vaso lesionado o a la detención de la salida de sangre. Por eso es hemo de sangre y stasia de estasis o detención. ¿Ok? La hemostasia involucra una serie de procesos bastante complejos y con muchos actores diferentes. Y por lo mismo es un tema que suele ser bastante complicado de entender. Sin embargo, es muy importante que lo veamos por la relevancia clínica que tiene este tema. ¿Ok? Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es de dónde vienen los factores, las diferentes enzimas y demás moléculas que van a estar implicados en los diferentes pasos de la hemostasia. Entonces, como siempre, gran parte de los factores, tanto procoagulantes como anticoagulantes, los va a producir pues el hígado, ¿no? Entonces, el hígado produce los factores procoagulantes, como el fibrinógeno, y los factores de la cascada de la coagulación, incluidas la protrombina, que también se llama factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10 y todos los demás factores que vamos a ver a continuación. El hígado también va a producir los factores anticoagulantes como la proteína C, la proteína S y la antitrombina, y va a producir esta molécula que se llama ADAMTS13 y que es muy importante también por la interacción que tiene con el factor de von Willebrand, pero a eso ahorita llegamos, no se preocupen. Entonces, en situaciones fisiológicas es muy importante que los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes estén en un equilibrio en la sangre, ¿no? Porque de esa forma vamos a evitar, por ejemplo, si hay un aumento de los factores procoagulantes o una disminución de los factores anticoagulantes, vamos a provocar trombosis, mientras que si tenemos una disminución de los factores procoagulantes con respecto a los factores anticoagulantes, lo que vamos a tener son sangrados. Y pues no queremos que suceda ni la trombosis ni la hemorragia, ¿ok? Entonces es por eso importante que estos dos grupos de factores estén en equilibrio en todos nosotros, ¿va? Ahora, otra cosa que es muy importante mencionar aquí es que algunos de estos factores, que son justamente los que les pongo, la protrombina, el factor 7, el 9, el 10, la proteína C y la proteína S, todos ellos van a necesitar de modificaciones post-traslacionales que les permitan llevar a cabo su función de manera adecuada, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estos cambios que tienen que tener estas enzimas? Bueno, lo que pasa es que todas estas enzimas, la protrombina, el factor 7, el 9, el 10, la proteína C y la proteína S, tienen unas colitas de ácido glutámico que necesitan ser transformadas a carboxiglutamato gamma, que también se abrevia como GLA, y este cambio les va a permitir que durante la cascada de la coagulación se puedan unir al calcio. Esto es importantísimo. Si todos estos factores de la coagulación, la proteína C o la proteína S, no se pueden unir al calcio, entonces no van a poder cumplir con su función y no vamos a tener una hemostasia adecuada, ¿ok? Para llevar a cabo este cambio de ácido glutámico hacia carboxiglutamato, necesitamos una vitamina muy importante que es la vitamina K. ¿Ok? Entonces la vitamina K funciona como coenzima para llevar a cabo esta reacción, y por eso una deficiencia de vitamina K va a causar deficiencias en la hemostasia. Bueno, ¿y para qué otra cosa va a ser importante el hígado? Resulta que el hígado produce una sustancia que se llama trombopoyetina, la cual va a estimular a estas celulitas que tenemos aquí abajo, que viven en la médula ósea y se llaman megacariocitos, que al ser estimulados por la trombopoyetina van a liberar cachitos de su citoplasma al torrente sanguíneo, y estos cachitos de citoplasma de megacariocito los conocemos con el nombre de plaquetas. Y estas plaquetas
pues no van vacías, contienen una serie de gránulos muy importantes, que son los gránulos alfa, los cuales contienen factor de von Willebrand, fibrinógeno, factor 5 y P-selectina, y gránulos delta o gránulos densos que contienen ADP, calcio y serotonina. El ADP es importante porque estimula a una enzima que seguro recuerdan de bioquímica que se llama COX o la ciclooxigenasa, y esta COX va a ayudar a la producción de tromboxano A2, y el tromboxano A2 va a ayudar o va a estimular la agregación plaquetaria. Además de estos dos tipos de gránulos, los alfa y los delta, también vamos a tener sustancias en las plaquetas como la fibronectina y diferentes factores de crecimiento que nos van a ayudar a la regeneración vascular una vez que se ha detenido el sangrado. Ok. Otro actor muy importante en la hemostasia es esta celulita que tenemos a la derecha, que se llama célula endotelial, ¿ok? Que si recuerdan son las que forman la capa más interna de la pared de los vasos sanguíneos y son los que están en contacto directamente con la sangre. Entonces, si están en contacto directo con la sangre, tiene sentido que pues jueguen un rol en la hemostasia, ¿no? En situaciones normales, pues no queremos que la sangre se esté coagulando adentro de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, las células endoteliales, cuando no hay lesión tisular, o no hay lesión vascular, pues, van a estar produciendo, van a estar expresando un receptor de trombomodulina, que más adelante veremos cómo funciona para evitar la coagulación. También van a estar produciendo sulfato de heparina, el cual se va a unir a la antitrombina para degradar algunos de los factores procoagulantes. También produce inhibidor de la vía del factor tisular, que igualmente impide la cascada de la coagulación, ya veremos cómo más adelante. Produce también prostaciclina, que la prostaciclina lo que hace es inhibir al tromboxano A2 y también va a tener una función vasodilatadora. Y también para la función vasodilatadora tenemos al óxido nítrico. Entonces estos dos vasodilatan, ¿ok? Eso es en situaciones donde no tenemos lesión del endotelio vascular. Sin embargo, cuando este se lesiona, cuando nos cortamos con una hoja de papel o lo que ustedes quieran, este endotelio va a liberar unos gránulos que tienen su citoplasma, que se llaman cuerpos de Weibel-Palade, los cuales contienen, no se alcanza a ver, pero también contienen factor de von Willebrand, ¿ok? Y este factor de von Willebrand pues también nos va a ayudar o va a favorecer la coagulación. Y ya que acabó la cascada de la coagulación, el endotelio también es el encargado de que esta no se disemine o no se propague innecesariamente, por lo cual va a producir el endotelio también esta sustancia que se llama activador de plasminógeno tisular, ¿ok? Por sus siglas en inglés. Bueno, además de todos estos factores que ya mencionamos, hay una característica de la sangre en sí que va a ayudar a que ésta no se coagule. Esta característica de la sangre, y por lo cual el tema de hemodinamia se relaciona con este tema de hemostasia, es el flujo laminar. Entonces, en un vaso sanguíneo sano, el flujo laminar va a hacer que la gran mayoría de los factores procoagulantes que van en la sangre, así como los eritrocitos y los glóbulos blancos, entonces van a ir como por la parte central del vaso sanguíneo, alejados del endotelio, ¿ok? Entonces, si todos estos factores procoagulantes que tenemos no interactúan con el endotelio, entonces no se va a activar ni la adhesión plaquetaria ni toda la cascada de la coagulación. Si llegamos a tener un flujo turbulento, por ejemplo aquí se haya formado
una placa de ateroma que haga que el flujo se vuelva turbulento en esta parte. Puede favorecer la interacción de los factores procoagulantes con el endotelio y desencadenar la formación de un trombo. ¿Okay? Entonces, por eso es importante el flujo laminar. Ahora sí, ¿cuáles son los pasos de la hemostasia? Se divide principalmente en dos. En hemostasis primaria, que está compuesta por la vasoconstricción y el tapón de plaquetas, y la hemostasis secundaria, que está conformada por la cascada de coagulación. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas 4 etapas. Como bien dijimos, la primera etapa es la vasoconstricción. Esta ocurre inmediatamente después de que se dé la lesión endotelial y por lo mismo es el principal desencadenante. Entonces, si tenemos una lesión endotelial, se va a liberar una sustancia que se llama endotelina, o sea, el endotelio va a liberar endotelina, y la endotelina va a ir a interactuar con unos receptores del músculo lisovascular, los cuales van a activar una vía de segundos mensajeros que incluyen al fosfatidil inositol trifosfato y al diacilglicerol, que lo que van a conllevar es a la liberación de calcio intracelular, y lo que va a hacer esto va a provocar la contracción de este músculo lisovascular, ¿no? Y al contraerse, pues nos va a dar vasoconstricción. ¿Okay? El segundo fenómeno que va a inducir a la vasoconstricción es también la lesión del músculo lisovascular. Entonces, si esta capa de aquí se lesiona, lo que va a provocar es la contracción de las células musculares a través de un mecanismo que se conoce como mecanismo miogénico. Entonces, el mero hecho de que haya lesión del músculo lisovascular va a provocar que estas células se contraigan. Y finalmente, el tercer inductor de la vasoconstricción es la inflamación. Entonces, cuando tenemos una lesión, se liberan diferentes sustancias proinflamatorias, las cuales van a interactuar con unas terminaciones nerviosas que tenemos aquí, que se llaman nociceptores, los cuales van a formar un arco reflejo que va a llegar hasta este músculo lisovascular y también va a causar la vasoconstricción. ¿Por qué queremos vasoconstricción? Pues para que disminuya el flujo de sangre a través de ese vaso y haya menos extravasación de sangre. Entonces, ya que tenemos la vasoconstricción, el siguiente paso es como remendar la lesión que tenemos del vaso sanguíneo, ¿no? Para eso lo primero que vamos a hacer es formar un tapón de plaquetas. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos una lesión del endotelio, entonces aquí si se dan cuenta no hay endotelio porque se lesionó, y eso va a dejar expuestas a las moléculas de colágeno que tenemos en el tejido conectivo que existe debajo del endotelio, y también va a exponer al factor de von Willebrand, que se acuerdan que estaba almacenado en los cuerpos de Weibel-Palade en el endotelio. Entonces, con estos dos factores expuestos al torrente sanguíneo que viene aquí arriba, todas estas plaquetitas y los cachitos de megacariocito que vienen por aquí circulando se van a pegar a estos dos factores con los cuales antes no podían interactuar porque el endotelio los tapaba, ¿no? Entonces, interactúan de esta forma. Esta es una plaqueta. Y entonces esta plaqueta con su receptor con su glicoproteína 1A2B se va a pegar a las moléculas de colágeno, y su receptor de glicoproteína 1B se va a pegar al factor de von Willebrand. ¿Okay?
esta interacción con las fibras de colágeno subendotelial lo que van a provocar es algo que se llama activación plaquetaria. ¿Ok? Entonces, la activación plaquetaria consiste de 3 cosas. Uno, se van a expresar más receptores celulares en la superficie de las plaquetas, como sería el receptor de glucoproteína 2B3A. Y la importancia de este receptor 2B3A es que se va a unir a un fibrinógeno, y ese fibrinógeno como que va a ser el puentecito de unión a otra molécula de 2B3A que va a permitir que otra plaqueta se pegue a la plaqueta anterior. ¿Sí me explico? Y entonces a ese proceso le llamamos agregación plaquetaria. Lo siguiente que va a pasar por esta interacción es que tanto los gránulos delta como los gránulos alfa van a empezar a liberar su contenido. Entre los gránulos alfa también dijimos que tenía fibrinógeno, lo cual va a favorecer que aún más plaquetas se vayan uniendo, ¿no? Entonces aquí tenemos la imagen. Ya tenemos aquí la unión con el colágeno a través del receptor de glicoproteína 1A2B, unión al factor de von Willebrand a través del receptor 1B, unión al fibrinógeno a través del receptor 2B3A y de granulación de los gránulos alfa y de los gránulos delta. Entonces ya dijimos que los gránulos alfa liberan fibrinógeno que ayuda a formar estos enlaces entre las plaquetas y los gránulos delta liberan ADP. El ADP va a interactuar, va a ser como un señalizador parácrino, el cual va a interactuar con este receptor de P2Y1 o P2Y12, el cual va a estimular a COX para la producción de tromboxano A2 y el tromboxano A2 a su vez va a estimular la degranulación de los gránulos delta, ¿no? O densos. Entonces, si se dan cuenta, se forma un ciclo. También vamos a tener la expresión de receptores PAR1 y PAR4, los cuales van a interactuar con la trombina, que es parte de la cascada de la coagulación. Con todo esto, la agregación de plaquetaria, si se dan cuenta, se vuelve exponencial. Entonces, con una sola plaqueta que haya interactuado con el colágeno y el factor de von Willebrand, va a expresar y va a liberar diferentes cosas que a su vez van a provocar que más plaquetas se adhieran, que más plaquetas se empiecen a granular y se vuelve, como dije, una reacción exponencial. El último cambio que está involucrado en la activación plaquetaria, además de estos cambios de forma y la degranulación, es la expresión en la superficie de las plaquetas de unas proteínas negativas con carga negativa que se llaman fosfatidilserina. ¿Okay? Entonces, para la cascada de la coagulación va a ser súper importante la expresión de estas cargas negativas en la superficie de las plaquetas. ¿Okay? Y bueno, además del fibrinógeno, es importante mencionar que estos gránulos alfa también tienen factor de von Willebrand, el cual también puede provocar la unión o la adhesión entre las plaquetas, ¿ok? De esta forma. Y básicamente al final tenemos algo así. Tenemos una serie de plaquetas que están unidas entre sí gracias a su glicoproteína 2B3A y el fibrinógeno, se forman unos puentecitos. Y luego nuestra glicoproteína 1B junto con el factor de von Willebrand va a formar otros puentecitos. Y todas estas plaquetas van a tener en su membrana cargas negativas, que como digo son súper importantes, entonces que no se les olviden. Con eso acaba la formación del tapón primario o tapón plaquetario. Ahora quiero que piensen en el tapón de plaquetas como la mesa de su lugar de trabajo. ¿Okay? Entonces, para que ustedes puedan trabajar adecuadamente o estudiar o lo que vayan a hacer, esa mesa tiene que tener unas características muy determinadas. Si van a estudiar, tiene que tener sus libros, lápices, la computadora, no tener ahí algún distractor como el celular, tal vez necesitan un vaso de agua. Pasa lo mismo con la cascada de la coagulación.
para que se pueda llevar a cabo adecuadamente su mesa de trabajo, que es este tapón de plaquetas, tiene que tener ciertas características. La primera es que tiene que tener estas cargas negativas, o bueno, estos fosfolípidos con cargas negativas. Y la segunda es que tiene que tener calcio. ¿Ok? Entonces, que si recuerdan, el calcio era otra de las sustancias que liberaban los gránulos alfa de nuestras plaquetas. Entonces, ya que tenemos todos los materiales de nuestra mesa de trabajo listos, ahora sí vamos a entrar a la cascada de la coagulación. Este de aquí muestra un esquema de la cascada de coagulación tradicional, que son los pasos que estudiaron in vitro, ¿ok? Entonces, tal vez se ven como muchos números y medio complejo, pero vamos a ir analizándola paso a paso para que vean que no está tan mal. Entonces, empezamos del lado izquierdo hasta arriba, donde vemos que una carga negativa va a activar, esta de aquí significa activado, va a activar al factor 12. El factor 12 activado va a activar al 11, el 11 va a activar al 9, el 9 va a activar al 10, el 10 va a activar al 2 o a la protrombina, y la protrombina activada, a la cual llamamos trombina, va a favorecer o va a cortar a los dímeros de fibrinógeno, que son los que, ¿se acuerdan?, estaban uniendo a nuestras plaquetas. Entonces, estos dímeros de fibrinógeno les va a cortar la trombina les va a cortar un cachito para que se puedan polimerizar y formar redes de fibrina. ¿Ok? Entonces, esa es una de las vías a través de las cuales podemos activar nuestra cascada de la coagulación. La otra es que el factor tisular se une al factor 7, el factor 7 activa el 10 activa el 2 y el 2 convierte el fibrinógeno en fibrina que se polimeriza. ¿Ok? Ok. Ahora, como les dije, así es como funciona la cascada de coagulación in vitro. Entonces, al momento de estudiarla, los científicos definieron que la vía que empieza con las cargas negativas y activando al factor 12 va a ser la vía intrínseca, mientras que la vía que se da gracias a la unión del factor tisular con el factor 7 es la vía extrínseca. Y a partir de la activación de 10, entonces desde este punto hasta la activación de la trombina y el fibrinógeno que forma los polímeros de fibrina, esa es la vía común, ¿vale? Entonces, los polímeros de fibrina, por si tenían la duda, se ven más o menos así. Entonces aquí tenemos cada uno de los dímeros de fibrina que habíamos visto que iban a unir a las plaquetas a través de la glicoproteína 2B3A, y entre ellas se van a unir, ya que se convirtió de fibrinógeno en fibrina, van a poder formar uniones covalentes entre sí para formar los polímeros, y también para favorecer esta unión y hacerla más fuerte va a llegar otro factor que es el factor 13, y ese factor 13, que lo pinto aquí en naranjita, va a hacer que pues va a fortalecer los enlaces que se forman entre los polímeros de fibrina. Entonces, en este punto seguro se están preguntando cómo le van a hacer para aprenderse todas estas cosas, y existe una estrategia fácil. Entonces ahí les va. Vamos a empezar aquí arriba con la vía intrínseca. Si se dan cuenta, vamos a contar a partir del 12 hacia atrás, saltándonos el 10, que es la vía común. Entonces vemos que el 12 activa al factor 11, el 11 nos saltamos al 10, activa el 9, el 9 se une al 8, y ya, esa es nuestra vía intrínseca. Y ahora la vía extrínseca es 7 más factor tisular, nada más. Y estas dos vías se juntan en el factor 10, que para que se acuerden que en el factor 10 es donde empieza la vía común
La X es como un cruce, ¿no? Entonces donde se cruzan las dos vías es en el 10. Y luego del 10 tenemos que se une al factor 5 y activa al factor 2, ¿vale? Entonces esto se lo pueden aprender porque 5 por 2 es 10. Entonces contamos en reversa a partir del 12, saltándonos el 10 para tener la vía intrínseca. 7 más factor tisular es la vía extrínseca. 10, 5, 2 es la vía común, ¿ok? Ahora, en este punto creo que también es muy importante mencionar algunas características importantes sobre el factor tisular. Resulta que este factor tisular se expresa constitutivamente en el tejido subendotelial. ¿Ok? Es por eso que en situaciones normales este factor tisular no se puede unir al factor de coagulación 7 que viene circulando en la sangre después de haber sido producido por el hígado, ¿ok? Sin embargo, cuando tenemos lesión del endotelio, pues se expone el factor tisular y activa la cascada de la coagulación. Ahora, este factor tisular también lo vamos a encontrar en las placas de ateroma, que son como estas conglomerados de células espumosas y restos de colesterol que se forman en las arterias y en los vasos de las personas que tienen dislipidemia, ¿ok? Entonces por eso cuando una placa de ateroma se rompe puede desatar la cascada de la coagulación a partir de la vía extrínseca y provocar una trombosis, ¿no? Y esa trombosis, dependiendo de dónde haya estado la placa de ateroma que se rompió, nos puede dar, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio si está en las coronarias, ¿no? Ahora, también el factor tisular se va a expresar en los monocitos, en respuesta a ciertos estímulos que están presentes durante las infecciones. Entonces, cuando los monocitos interactúan con endotoxinas, con interleucina 1 o con factor de necrosis tumoral, estos estímulos inflamatorios van a hacer que los monocitos expresen factor tisular y a su vez también pueden ayudar a desencadenar la cascada de coagulación. Ahora, otra cosa interesante sobre los monocitos es que si recuerdan, las plaquetas en sus gránulos alfa tenían una cosa que se llama selectina P. Entonces, estos monocitos pueden interactuar con la selectina P y también este estímulo va a hacer que produzcan más factor tisular, ¿ok? Y es por este motivo que se asocian las coagulaciones con algunas infecciones diseminadas, por ejemplo, la sepsis. Muy bien, y eso es todo lo que vamos a mencionar del factor tisular. Ahora quiero hablar de estas cargas negativas que activan al factor 12. Cualquier sustancia o como cualquier superficie con cargas negativas que interactúe con la sangre tiene la capacidad de desencadenar o iniciar la cascada de la coagulación. Por ejemplo, las cargas negativas las podemos encontrar en los catéteres, en las endoprótesis y otros dispositivos médicos que están en contacto con la sangre y van a favorecer el desarrollo de la cascada de coagulación. Ahora, entonces, eso fue la cascada de la coagulación. Sin embargo, este modelo, que es el modelo clásico de la coagulación, no corresponde adecuadamente a cómo funciona este fenómeno en los seres humanos o in vivo, ¿ok? Entonces esto solo aplica cuando lo están llevando a cabo en un tubo de ensayo o en un laboratorio. Sin embargo, ¿cómo es que funciona en los seres humanos? Para eso vamos a ver el modelo contemporáneo de la cascada de la coagulación, que es más o menos el modelo clásico en remix. Entonces, para empezar a ver cómo es el modelo contemporáneo,
este se divide en 3 fases. La primera es la fase de iniciación, que consiste en agarrar básicamente la vía extrínseca y la vía clásica. Entonces agarramos esta parte, la pasamos para acá. Entonces otra vez el 7 está interactuando con el factor tisular y está activando a el factor 10, el cual interactúa con 5A, que es su coenzima, para activar la protrombina a trombina, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esto es como la vía extrínseca del modelo de la coagulación clásico. Sin embargo, es importante que se den cuenta que al factor 7 activado, cuando se une a su coenzima, que es el factor tisular, le van a llamar 10-asa extrínseca. 10-asa porque va a activar al factor 10, extrínseca porque es de la vía extrínseca. Y al momento de que activa el factor 10 y este factor 10 se une con su coenzima, que es el factor 5, a ese conjunto se le va a llamar protrombinasa, y la protrombinasa es la que va a convertir la protrombina a trombina, ¿ok? Entonces, esta fase fue la fase inicial de la cascada de coagulación. Bueno, y luego viene la segunda fase, que es la fase de amplificación. Entonces, si se dan cuenta, aquí hasta arriba todavía tenemos la fase de iniciación, que culmina con la activación de la trombina, y luego esta trombina va a hacer 3 cosas. Va a seguir activando al cofactor 5, va a volver a activar al factor 10 y también va a activar al factor 11. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos mezclando la vía intrínseca con la vía extrínseca, que está aquí arribita, ¿ok? Entonces, para la vía extrínseca, en este caso nos estamos saltando, si se dan cuenta, al 12, y la trombina está activando directamente al factor 11, el cual activa al 9, eso es igual que en la vía clásica, y el 9 se junta con el 8, y esta unión de el 9 con el cofactor 8 lo vamos a llamar 10-asa intrínseca. Intrínseca porque es de la vía intrínseca, y 10-asa porque este 9A va a regresar acá arriba a estimular al 10, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, se vuelve como un círculo de retroalimentación positiva para ir amplificando cada vez más la cascada de la coagulación. Y bueno, la tercera y última fase de la cascada de coagulación contemporánea es la fase de finalización. Entonces ya activamos a todos los factores de la coagulación, ya la protrombina se convirtió en trombina, y esta trombina va a activar, va a convertir los dímeros de fibrinógeno a fibrina, que se va a polimerizar. Esta fibrina se va a unir al factor 13 para formar puentes cruzados y que los enlaces entre las fibras de fibrina sean mucho más fuertes. Entonces, esta fue la etapa final. Si se dan cuenta, como mencioné al principio, se convierte en un círculo de retroalimentación positiva que pues tenemos que detener en algún momento si no queremos que esta cascada de coagulación se disemine y empiece a obstruir vasos que no están lesionados o empiece a hacer coágulos en lugares donde no son necesarios. Entonces, para eso tenemos 3 mecanismos antitrombóticos que detienen la propagación del trombo, y son los que mencionamos aquí. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la misma modelo de la cascada de coagulación, el modelo contemporáneo, y aquí arriba les marqué las moléculas que nos van a funcionar. Son moléculas antitrombóticas que van a bloquear ciertos pasos de la cascada de la coagulación para impedir que ésta proceda. Entonces, el primero del que vamos a hablar es la antitrombina, también conocida como antitrombina 3. Este es una proteasa, la cual va a inactivar a la trombina, va a inactivar al factor 7, al factor 10, al factor 11, y al factor 9.
Luego viene vamos a ver, esta de aquí abajo. Es el inhibidor de la vía del factor tisular. Entonces lo que va a hacer es inhibir la vía del factor tisular. Y para eso va a inhibir a 10A también y al complejo de 7A con TNF, ¿ok? Y luego viene la trombomodulina. La vamos a hacer morada. Lo que va a hacer la trombomodulina, como dice un poco su nombre, va a modular o va a cambiar la acción de la trombina para impedir que pueda activar tanto a la 10-asa intrínseca como al factor 10 como al fibrinógeno. Entonces, si se dan cuenta, estas tres vías están bloqueadas. Sin embargo, esta trombomodulina va a cambiar la actividad de la trombina para activar a la proteína C, que se va a unir a su cofactor, que es la proteína S. Y este conjunto de la proteína C con la proteína S lo que va a hacer es que va a inactivar a estos cofactores. Entonces va a inactivar a 5A y va a inactivar a 8A. Si se dan cuenta, en conjunto estas cuatro moléculas pues básicamente están inhibiendo a todas las enzimas para llevar a cabo la cascada de la coagulación, y esto es lo que va a detener o va a impedir que esta coagulación se siga diseminando indebidamente, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, la acción que tiene cada una de estas moléculas la marqué con unos puntitos junto a las vías que están inactivando para que no se vea tan feo y por si les sirve de repaso. Pero bueno, entonces después de todo esto ya tenemos nuestro coágulo formado, ¿no? Ya activamos toda nuestra cascada de la coagulación, que culminó con la formación de fibrina, y la fibrina lo que va a hacer es que va a fortalecer nuestro tapón primario de plaquetas que está aquí abajo, ¿se acuerdan? Y esta es toda la red de fibrinas, lo amarillito que ponemos arriba de nuestro tapón de plaquetas, y lo hace mucho más fuerte para proteger la lesión endotelial, ¿no? Vamos a imaginar que ya pasó un tiempo, nuestro coágulo ya cumplió su función y es necesario restablecer el flujo a través del vaso sanguíneo que había sido lesionado. Para empezar, la estasis de la sangre que está produciendo el coágulo va a activar al endotelio vascular para producir dos sustancias. La primera es el activador tisular de plasminógeno y la segunda es el activador de plasminógeno urinario, ¿ok? Que se presenta sobre todo en procesos inflamatorios. Pero bueno, estas dos moléculas lo que van a hacer es que el plasminógeno que está circulando lo van a convertir en plasmina, y la plasmina funciona más o menos como una tijerita que va a romper los enlaces que existen entre las moléculas de fibrina. Entonces nos va a deshacer esta fibrina para así deshacer el coágulo, ¿ok? Entonces, en este proceso, uno de los desechos o de los restos de coágulo que se forman es este que se llama dímero D, que es muy importante porque lo podemos medir en sangre. O sea, tener un dímero D elevado nos habla de una coagulopatía, porque el dímero D se eleva. O sea, para que el dímero D se eleva significa que antes se formó un coágulo, ¿no? Ahora, sé que esto parece muchísima información, entonces vamos a tratar de resumirlo todo en esta diapositiva. Tenemos entonces que el proceso de hemostasis, que se define como detener la extravasación de sangre de un vaso lesionado, se va a dividir en hemostasis primaria, consistente de la vasoconstricción y del tapón de plaquetas, ¿no? Y luego la hemostasis secundaria, que es la cascada de la coagulación, ¿vale? Ahora, la vasoconstricción, lo más importante que recuerden es que está dada por la endotelina, que es producida por la lesión endotelial, el reflejo miogénico y la inflamación. Y entonces todo esto va a causar vasoconstricción.
Y después de que haya vasoconstricción se empieza a formar el tapón de plaquetas, que es por la interacción del factor de von Willebrand con la glicoproteína 1B y del fibrinógeno con la glicoproteína 2B3A. Y aquí está pues el dibujito con el resumen, ¿no? Ahora también recordemos que las plaquetas van a liberar serotonina y esta serotonina también causa vasoconstricción. Luego viene la cascada de la coagulación, que inicia cuando el factor tisular interactúa con la proteína, con el factor 7. Entonces se da toda la cascada de la coagulación, que ya vimos, se la pueden aprender con el 12, 11, 9 más 8, vía común, 5, 2, 7, TF, ¿no? Luego están los cofactores, que ya vimos que son el 5 y el 8. El resultado final es la activación de la trombina, que luego nos va a dar la formación de fibras o de polímeros de fibrina. Y también recordamos que es súper importante para que toda la cascada de la coagulación se lleve a cabo, es muy importante el calcio y que se lleve a cabo en una superficie de cargas negativas que está dada por la fosfatidilcerina de las plaquetas, ¿no? Ya vimos que los gránulos alfa son los que liberan el calcio y el calcio, si recuerdan, se tiene que unir a los residuos de carboxiglutamato que están formados gracias a la acción de la vitamina K, y entonces así podemos ver que los factores de la coagulación que dependen de vitamina K también van a depender de calcio, porque ahí es donde se va a unir el calcio, ¿no? Entonces, los factores de la cascada de coagulación que necesitan calcio son el 2 o la trombina, el 7, el 9, el 10 y el 11, ¿vale? Eso es muy importante y no lo había recalcado tanto. Y bueno, finalmente viene la fibrinólisis, ¿no? Que ya vimos que activas al activador de plasminógeno tisular, sobre todo, que forma la plasmina y que te da como resultado el dímero D, ¿ok? Que puedes medir en sangre para ver si la persona estuvo teniendo recientemente algún proceso de trombosis. Ahora, ¿por qué es importante que conozcamos toda esa bola de procesos de los que acabo de estar hablando? Bueno, resulta que en medicina vamos a pedir algo que se llama estudios de hemostasia, que están constituidos por el recuento plaquetario, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado, fibrinógeno, dímero D. Hay otros, pero estos son los más comunes y son los que me interesa ahorita que entiendan más o menos, ¿ok? Entonces, todos estos estudios de hemostasia los vamos a pedir en pacientes, por ejemplo, que van a someterse a una cirugía, pacientes con daño hepático, porque recordemos que en el hígado es donde se producen la mayoría de los factores de la coagulación y anticoagulantes, o alguna persona que sospechemos que tenga algún defecto en la hemostasia, ¿no? Que eso obviamente involucra muchas enfermedades, pero no tenemos que ahondar en esa parte en este video, ya lo van a ver en ciclos clínicos. Entonces, lo primero que vamos a pedir normalmente es un recuento plaquetario, que es parte del estudio de una biometría hemática, ¿ok? Las plaquetas normalmente tienen que estar entre 1500 entre 150 y 400,000, o sea, entre 150,000 y 400,000 plaquetas, eso es lo normal. Si son más plaquetas, tenemos una trombocitosis, si tenemos menos, es una trombocitopenia. Cada una de estas dos situaciones clínicas tiene diferente etiología, que ahorita no nos vamos a meter. Sin embargo, es importante que sepan que la biometría hemática se toma en un tubito de tapa morada. Eso significa que trae un anticoagulante que se llama EDTA, y el EDTA lo que va a hacer es secuestrar el calcio, que ya dijimos que es muy importante, para que pues no se pueda llevar a cabo la cascada de la coagulación, y entonces
pues no se nos apelmacen todos juntos las plaquetas y los eritrocitos y todo lo que tenemos en la sangre y lo podamos contar adecuadamente, ¿va? Y ya eso es lo que tienen que saber ahorita sobre el recuento plaquetario. Ahora, luego, para todos los pacientes que vayan a operar, normalmente les piden el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Ambas de estas pruebas se piden se van a recolectar en los tubos con tapita azul, ¿ok? Los tubos de tapita azul significa que contienen citrato y el citrato también se va a unir al calcio de la sangre para impedir que se lleve a cabo toda la cascada de la coagulación y así poder llevar a cabo los estudios adecuadamente. Entonces, en ambos casos, tanto en el tiempo de protrombina como en el tiempo de tromboplastina parcial activado, lo que vamos a hacer es vamos a centrifugar nuestra mezcla de sangre para separar nuestros elementos formes del plasma. Una vez separados, quitamos los elementos formes, o sea, los eritrocitos, leucos y demás. Nos quedamos solo con el plasma, ¿ok? En el caso de la PT, o sea, este tiempo de protrombina, lo que vamos a hacer es agregar a la mezcla calcio y tromboplastina, ¿ok? La tromboplastina es una mezcla básicamente de factor tisular y fosfolípidos y entonces ya con eso le damos al plasma y a los elementos y a los factores de la coagulación que nos quedaron aquí, le damos la mesa de trabajo adecuada para llevar a cabo la cascada de la coagulación, ¿va? Porque se acuerdan, necesitábamos fosfolípidos o la superficie de las plaquetas con carga negativa, necesitábamos calcio y pues el factor tisular para que active al factor 7 de la coagulación, ¿no? Ahora, como en este caso estamos usando factor tisular, adivinen qué vía de la coagulación nos va a estar midiendo. Va a estar midiendo la función de la vía extrínseca de la coagulación, PT, y la vía común, ¿ok? Y básicamente en lo que consiste es que ya que le echaste estas sustancias, ves cuánto tiempo pasa hasta que tu plasma se coagule y se vuelva como gelatinosito. Ese tiempo te da el tiempo de protrombina. Ahora un tiempo de protrombina normal va de 11 a 14 segundos, ¿vale? Ahora se estarán preguntando a qué se refiere esto de INR. El INR es la razón normalizada internacional y lo que permite hacer es comparar los valores de PT que existen entre diferentes laboratorios, ¿ok? Porque puede ser que la mezcla, o más bien puede ser que el PT tarde más en un laboratorio porque usan reactivos diferentes a otro laboratorio, ¿ok? Entonces, por esta situación, los resultados no serían comparables, al menos de que los estuviéramos analizando en una base común, ¿ok? Esta base común que permite que los resultados entre diferentes laboratorios sean comparados es el INR, ¿ok? Y en lo que consiste es que divides el PT del paciente entre un PT control, entonces un valor del tiempo de protrombina que el laboratorio considera normal, y esto lo vas a aumentar a una potencia que está dada por el índice de sensibilidad internacional, ¿ok? Ese índice de sensibilidad es diferente o es específico para cada lote del reactivo que está utilizando el laboratorio, ¿ok? Y básicamente lo que logra esta prueba o este cálculo del INR es quitarse de encima la variabilidad que nos da el lote del reactivo y lo que considera normal el laboratorio, ¿no? Y un INR normal es entre 0.8 a 1.2. Y ahora vamos a ver en qué consiste el tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿okay? Que se abrevia así APTT.
Normalmente lo van a escuchar o lo van a ver como PTT. Por alguna razón todo el mundo le quita la A, pero para que sepan que se refiere a lo mismo. Entonces, para calcular el PTT haces exactamente lo que hacías para calcular el PT. También la tomas en el tubito con tapa azul que tiene citrato, los centrifugas, separas los elementos formes del plasma, pero esta vez nada más le vas a agregar calcio y tromboplastina parcial, ¿ok? La tromboplastina parcial, si se dan cuenta, son solo los fosfolípidos y no tienes el factor tisular. Y luego también le agregas un agente activador, que en conjunto estas tres cosas lo que van a hacer es van a activar la vía intrínseca de la coagulación. Entonces también esperas para ver cuánto tiempo tarda en coagularse el plasma. Lo normal es que tarde de 25 a 40 segundos. Y justamente como no estás poniendo el factor tisular, no estás midiendo la vía extrínseca, solo estás midiendo la vía intrínseca y la vía común. ¿Ok? Para esta prueba no existe un homólogo al INR, entonces nada más tienes el PTT. Okay. Esto es importante porque vamos a suponer que tenemos un paciente que tiene el PT normal y el PTT elevado, o sea, se está tardando mucho en formar el coágulo. Entonces vas a saber a partir de eso que el paciente tiene una deficiencia en algún factor de la coagulación de la vía intrínseca. Mientras que si tienes el PTT normal y el PT elevado, o sea, se tarda mucho en formar el coágulo con el tiempo de protromina, entonces puedes saber que uno de los factores que está fallando es de la vía extrínseca. Mientras que si tienes ambos elevados, pues sabrás que es un problema de la vía común, entonces del factor 10 en adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de el fibrinógeno, que como podemos recordar es una proteína que se produce principalmente en el hígado. También sus niveles normales son entre 200 y 400 miligramos sobre decilitro. Si está muy elevada, esto puede ocurrir, por ejemplo, en conjunto con elevación de otros reactantes de fase aguda en situaciones de daño tisular inespecífico, inflamación o infección, o en el embarazo, y puede estar disminuido, por ejemplo, en una coagulopatía intravascular diseminada o daño hepático. ¿Por qué en daño hepático? Porque el hígado lo produce. Si el hígado está dañado, no produce fibrinógeno y pues este va a estar disminuido, ¿no? Muy bien. Y luego está el dímero D, que como ya habíamos mencionado un poco hace rato, es el producto de la degradación de la fibrina más importante que vamos a medir. Entonces consiste en pues dos dominios D que nos van a hablar de que hubo coagulación intravascular reciente, entonces por eso es importante. La usamos, por ejemplo, para diagnosticar una trombosis venosa profunda, también coagulación intravascular diseminada, si el paciente tiene sepsis, enfermedad hepática, para todo eso nos sirve, ¿ok? De hecho, en los pacientes con COVID también es importante medirles el dímero D. Y su rango normal es menor a 0.5 miligramos sobre decilitro, o que es lo mismo a ser menor a 500 microgramos sobre decilitro. ¿Ok? Y ya esas son las pruebas importantes. Ahora, finalmente, vamos a asociar todo esto de lo que ya estuvimos hablando con el tema de hemodinamia, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer a partir de algo que se conoce como triada de Virchow. Ya sé que dice Virchow, se pronuncia Virchow, ¿va? Que consiste en daño endotelial, flujo anormal, aquí entra la hemodinamia, e hipercoagulabilidad, ¿ok? Entonces, el daño endotelial lo podemos ver, por ejemplo, en los casos de hipercolesterolemia o de inflamación. Cualquier cosa que haga que se exprese, por ejemplo, el factor tisular o que llame a monocitos
Luego está la hipercoagulabilidad, que puede ser congénita o adquirida, y el flujo anormal, que se divide en estasis, que se puede dar con fibrilación atrial o reposo prolongado. Por eso las coagulopatías son súper comunes en las personas posoperadas, ¿no? Y luego está turbulencia, que es este flujo que pues no es laminar, entonces va a estar como chocando contra las paredes, y ya vimos que al chocar contra las paredes va a hacer que todas las plaquetas que van en el torrente sanguíneo puedan interactuar más fácilmente con los factores endoteliales y pues se peguen, ¿no? Ahora, un ejemplo muy característico donde se observa la triada de Virchow es la formación de placas de ateroma, que es como la imagen que tenemos aquí abajo. Esta es una imagen del Robbins. Entonces, básicamente aquí tenemos el endotelio, luego la capa fibrosa de nuestra placa de ateroma, que está toda rellena de grasita y de células muertas, de debris, cristales de colesterol, y aquí está la túnica media, entonces la porción muscular de nuestra arteria o vaso en general. Entonces, aquí podemos ver que al estar bloqueando el flujo de sangre va a ser turbulencia, daño endotelial, obviamente por toda la acumulación de cristales de colesterol, todos estos macrófagos y demás células que están involucradas. Y pues todo esto en conjunto va a favorecer un estado de hipercoagulabilidad. Por eso las personas con placas de ateroma, como esta de aquí, son mucho más propensos a sufrir un proceso de trombosis. Y eso fue todo. Sé que tal vez es un poco más clínico de lo que necesitan ahorita, pero créanme, les va a servir en un futuro y pues espero que le hayan entendido, y si no, cualquier cosa me escriben.